En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo cambiar la batería de cualquier auto de forma correcta para que no se desconfigure la hora ni tampoco se desprograme el cuerpo de aceleración. Lo primero que van a hacer es quitar el sujetador que mantiene fija la batería a la carrocería. Enseguida toman la llave española y primero desconectan la terminal negativa del poste negativo de la batería. Aquí tiene el símbolo de menos. Aflojan a contrarreloj la terminal negativa y proceden a desconectarla. Le colocan una franela o microfibra a la terminal negativa para que no haga contacto con la carrocería, y lo siguiente que van a hacer es aflojar y desconectar la terminal positiva del poste positivo de la batería. Tiene el signo de más. Igualmente se afloja a contrarreloj. Y proceden a desconectar la terminal positiva del poste positivo de la batería. Hacen a un lado, así como les muestro, la terminal positiva, y ahora sí utilizan una franela o dos y proceden a retirar completamente la batería usada. La hacen a un lado. Aquí está la batería usada, y ahora sí les muestro cómo se conecta la batería nueva. La colocan en la misma posición que estaba la otra batería. Observen, ya que está bien colocada la nueva batería, ahora la conexión es a la inversa. Primero conectan la terminal positiva al poste positivo de la batería nueva. Así meten la terminal positiva en el poste positivo. No vayan a golpear la terminal en el poste positivo porque lo van a dañar, y aprietan muy bien la terminal positiva con la llave española. Y ya que está bien apretada la terminal positiva al poste positivo de la batería, por último conectan la terminal negativa al poste negativo de la batería y aprietan muy bien la terminal negativa. Y ya que están bien apretadas la terminal negativa y la terminal positiva, por último ponen el sujetador que mantiene fija la batería a la carrocería para que no se mueva, y así ya queda bien instalada la nueva batería del carro. Es muy importante que cambien la batería de su auto como les acabo de enseñar, para que no ocasionen un cortocircuito en la batería o en el sistema eléctrico del auto, y así evitarán hacer una reparación más costosa. Por último, procedo a encender este auto. Y vean cómo encendió correctamente y no se desconfiguró la hora ni tampoco se desprogramó el cuerpo de aceleración.
Y en otros videos que pueden ver en mi canal les enseño cómo probar la batería para saber si está en buenas condiciones o ya no sirve y tienen que cambiarla. Además les enseño el significado de las especificaciones que están en la etiqueta de una batería. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.